Hola, en este segundo video lo que vamos a realizar va a ser aplicar el uso del lenguaje algebraico para, primero, escribir en este lenguaje algunas expresiones que están en lenguaje común y traducir expresiones que estén en el lenguaje algebraico al lenguaje común. Comencemos con el primero. Nos indican: el cuadrado de la suma de dos números reales es igual a la suma de sus cuadrados más el doble de su producto. Bueno, primero hay que observar que se habla de dos números reales. En este caso podemos escribir los números reales como las letras A y B. Después nos hablan de que hay que encontrar el cuadrado de la suma de esos dos números. El cuadrado de la suma de esos dos números, si ocupamos A y B, se escribiría así. Primero escribo la suma entre paréntesis y entonces la elevo al cuadrado. Después nos indican que este cuadrado es igual a la suma de sus cuadrados más el doble de su producto. Entonces, la suma de sus cuadrados, como yo estoy manejando A y B, aquí yo puedo escribir como A al cuadrado más B al cuadrado. Y aquí dice el doble de su producto sería 2 veces A por B. Acuérdate que te dije que dos letras juntas, si se refieren a dos números diferentes, en álgebra significa una multiplicación. ¿Ok? Y también el doble se representa con el número 2. Y esto que está aquí, pues igual se representa así. Ahora bien, leyendo el enunciado y ocupando ya los elementos que he considerado, la respuesta quedaría de la siguiente forma: el cuadrado de la suma de dos números reales, A más B al cuadrado, es igual a la suma de sus cuadrados, A cuadrada más B cuadrada, más el doble de su producto, A por B. ¿Ok? Veamos este otro. Dice: el espacio recorrido por un móvil es igual a su velocidad por el tiempo que está en movimiento. La palabra el espacio recorrido hace referencia en física a un concepto llamado distancia. En física comúnmente la distancia se representa con la letra D en español y con la letra S en inglés. Bueno, en este caso voy a manejar la letra D. Entonces decimos el espacio recorrido por un móvil es igual. Entonces esta palabra se utiliza este símbolo. A su velocidad comúnmente lo representamos con la letra V. Por el tiempo con la letra T, que está en movimiento. Así que la expresión quedaría así: el espacio recorrido, es decir, la distancia por un móvil, es igual a su velocidad por el tiempo que está en movimiento. ¿Ves? Es muy sencillo traducir del lenguaje común al lenguaje algebraico. Veamos más ejemplos. Un número elevado a 10 significa multiplicar 10 veces ese número. Observa que en esta expresión no nos indican qué número es el que se eleva a 10. Por lo tanto, podemos manejar cualquier letra. Por ejemplo, la letra C. Este es el número que se eleva a la 10. Así lo expresamos: C a la 10. Significa multiplicar. Entonces la palabra significa, vamos a representarla con el símbolo de igual. Significa multiplicar 10 veces ese número. Entonces C por C por C, así hasta que lleguemos a las 10 veces. Contemos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces, multiplicar 10 veces la letra C significa C a la 10. El siguiente ejercicio: el producto de dos potencias de igual base es igual a otra potencia que tiene la misma base
y cuyo exponente es igual a la suma de los exponentes de las potencias que se multiplican. Comencemos con esta parte, el producto de dos potencias. Entonces, en primer lugar tenemos que tener en cuenta que una potencia es esto. ¿Ok? En este caso voy a manejar a la n como primera potencia. Pero dice que se debe de multiplicar por otra potencia, la cual... pero dice aquí de igual base. Quiero comentar que en una potencia a esto le llamamos base. Entonces, como debe de ser de igual base, esta parte de aquí no debería de estar. Y debo de colocar otra vez la base A. Dice el producto de dos potencias de igual base. Pero en el problema no indica que si el exponente es el mismo. Entonces, como en el primero ya ocupé como exponente la letra n, en el segundo voy a ocupar una letra diferente para asegurar la mayor generalidad posible. Entonces dice, el producto de dos potencias de igual base, aquí ya está, dos potencias de igual base, es igual a otra potencia, que tiene la misma base, por eso puse la letra A, y cuyo exponente es igual a la suma de los exponentes de las potencias que se multiplican. Es decir, de estas dos que se multiplican, sus exponentes son n y m, y me piden que lo sume. ¿Ok? Entonces, de esa manera quedó nuestra expresión a a la n por a a la m es igual a la n más m. Más ejemplos. La suma de tres números enteros es 54. Me piden una suma de tres números enteros, pero no se indica qué números. Entonces yo puedo, en primer lugar, decir así, que A, B y C pertenecen a los números enteros. ¿Ok? Estas tres números que voy a ocupar, pertenecen al campo de los números enteros, porque es lo que me dicen aquí. Significa que nunca van a poder representar un cuarto, un medio, 5 décimos, 20 centésimos, etcétera. Bueno, ¿qué voy a hacer con ellos? Pues sumarlos. Entonces nada más voy a colocar A más B más C. Dice que es igual a 54. No piden encontrar cuál es el valor de esos números, sino simplemente representar su suma que dé 54. Pero es muy importante que agregues esto, porque si no lo agregamos, nosotros lo que diríamos es que la letra A, B y C pueden tomar cualquier valor, y eso no es cierto. Solamente deben de tomar valores enteros. Dice, escribir un número natural, su anterior y su posterior. Bueno, primero voy a colocar de que n pertenece al campo de los números naturales. Bien, primero dice, escribir un número natural, pues ese es n. Después dice, su anterior, pero no dice que lo sume a este, entonces le voy a poner una comita. El anterior a este será n-1. Por ejemplo, si n vale 4, el anterior tiene que ser 3, y para poderlo encontrar, a ese 4 debo de quitarle 1. También nos dice, y su posterior, entonces será n más 1. ¿Ok? Nuevamente, si regresamos al ejemplo, decía, si n vale 4, entonces su posterior será 5. Para poderlo encontrar, a partir de n será 4 más 1. ¿Ok? Por eso estoy sumando n más 1. Esta sería nuestra respuesta. Dice, la superficie de un cuadrado del lado X es 121. Entonces, la superficie hace referencia a la palabra área. Y el área de un cuadrado es igual que lado por lado. ¿Ok? Como en este caso, vamos a representar la palabra área con la letra A mayúscula. Y el lado dice que es X.
Entonces x por x. Pero además me dicen cuánto vale la superficie, 121. Entonces podemos colocar la superficie 121 y además x por x podemos representarlo así. Otra forma de haber escrito esto sería x cuadrada es igual a 121. El cociente de dos potencias de igual base es igual a otra potencia que tiene la misma base y cuyo exponente es igual a la resta de los exponentes de las potencias que se dividen. Bueno, aquí lo que hay que comenzar es con el cociente de dos potencias de igual base. Voy a comenzar con que la primera potencia va a ser a la n. Pero como dice que es el cociente, significa que la voy a dividir entre otra potencia, pero cuyo exponente puede ser diferente. Aquí n y m pueden tomar cualquier valor y en algún momento puede ser el mismo valor. Entonces, esta expresión, el cociente de dos potencias de igual base, se escribe así. Tengo dos potencias cuya base es a, pero cuyos exponentes son diferentes y además se están dividiendo. ¿Ok? Dice, es igual a otra potencia que tiene la misma base, entonces debo de manejar la misma letra a, y cuyo exponente es igual a la resta de los exponentes de las potencias que se dividen. Entonces, como los exponentes son n y m, voy a restarlos. ¿Ok?